pero no es en vano la obra. Sí, todo lo que usted está haciendo no es en vano, el Señor está glorificándose. Y gracias a Dios también por el día de ayer tuvimos un grupo de niños aquí en la iglesia. Gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Ahora nos corresponde activarnos a nosotros. ¿Qué le parece? ¿Sí? Amén. Amén. Es muy importante, mis hermanos, entender que cuando el Señor quiere que hagamos su voluntad, no solamente es que Él desea que hagamos de una forma mental. Esa parte más fácil, ¿cierto? Hay personas que se preparan para trabajar de esa forma, solamente dando su inteligencia dirigiendo. Pero nosotros somos el ejército de Dios, soldados de Él, y que tenemos que ponernos activos de hacer las cosas que Él nos manda. La vida cristiana es bien fácil cuando no hacemos nada. En serio. Solamente el hablar y el saber, pero la voluntad de Dios es que nos activemos. Yo no sé si usted ha escuchado estas palabras, si se identifica con esto, mis hermanos. Yo he escuchado mucho de eso. Y sí sucede, es real en cada uno de nosotros. Es real cuando escuchamos las palabras que decimos siempre que busco más a Dios, quiero leer más la Biblia, quiero orar en las mañanas, todos los días, quiero ser fiel a la iglesia, quiero hacer algo para el Señor, siempre me pasa algo. ¿Usted se identifica con eso? Cuando yo quiero hacer las cosas de Dios, quiero comenzar a obedecer. Y me propongo, sobre todo cuando llega el 31 de diciembre, ya viene el nuevo año, y decimos yo quiero. Nos proponemos y comenzamos a avanzar, hermanos, en meditar en la palabra. Comenzamos a hacer una cosita, a orar, a ser fieles, a venir a la iglesia. Siempre pasa algo. ¿Alguien se identifica con eso? Siempre encontramos un estorbo, algo que no nos deja hacerlo. Siempre hay un tropiezo, siempre hay una oposición para hacer estas cosas que ya queremos hacerlas. Hay una oposición grande que nos permite hacerlo quizás un día, 2 días, un poquito, y luego nuevamente volvemos a lo mismo. Cuando estos deseos están en nuestro corazón y nos quieren empujar y nos llevan para hacer lo que en realidad queremos hacer, ser fiel a Dios. Voy a ser fiel en las cosas de Dios y no a mi manera, sino a la manera como Dios manda. No como queremos, no como sea. Voy a hacer, Señor, ¿sabes qué? Tú dices a las 9, pero voy a estar a las 8:30. Y hay ese deseo, porque es real. Hay ese deseo en nosotros de hacerlo bien para el Señor. Pero hay una grande oposición, amados hermanos, que no nos permite hacer eso más de un día o quizás una semana. Y esto, hermanos, sucede vez tras vez. Y así pasan los meses, pasan los años, y regresamos a ver y seguimos sin hacer nada. Solo deseándolo, deseándolo, deseándolo. Y así pasa el tiempo, mis hermanos. A veces hemos logrado un tiempito que estuve en la iglesia y yo serví. A veces lo tenemos como anécdota, ¿no? Decimos, yo serví en la iglesia una semana, un mes, y en ese tiempo yo hacía esto, tocaba esto, yo hablaba, yo hacía con los niños, visitaba. Y ahora es que pasó algo, es que sucedió algo. Una oposición grande vino. Y terminamos siempre deseando el próximo año. Y quiero hacer, ya mismo viene el Señor, me voy a morir. Sí, va a venir el Señor, pero y queremos hacer algo para el Señor, para cuando estemos delante de Él, podamos decirle, esto hice al menos algo. Y estamos deseando y nada más, no pasa nada. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Porque hay oposición. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay oposición? Aún en las cosas pequeñitas, por ejemplo, domingo, que es el día del Señor, que venimos a adorarle, a alabarle a Él, porque Él lo manda y porque es nuestra respuesta de amor hacia Él.
Espero que sea su respuesta de amor hacia Él. Si es su respuesta de amor hacia Él, va a darle lo mejor, ¿no es cierto? No lo que sobra. Desde que amanece es el día del Señor, por si acaso. No es que primero esto y después del Señor. Después venimos de acá cuarto de hora y aplaudimos dos aplausos y vamos, hemos hecho el día del Señor. No es así, hermanos. No es así. Aún en las cosas pequeñas, cuando uno quiere acercarse al Señor, de hacer como Él manda, desde la mañanita y hay algo, ¿no es cierto? ¿Quién se levanta con el pie izquierdo? ¿Quién se levanta con el derecho? Pero ya comienza desde la mañanita, algo pasa, y usted quiere servir al Señor, va a la cocina, se le llega la leche, alguna cosa. Y apúrate y comienzan los enfrentamientos entre el esposo y la esposa. No, es que yo sí quiero. Es que este año yo sí quiero hacer algo, aunque sea los miércoles. Y comienza bien, pero lastimosamente, después tiene un enfrentamiento con algún hermano en la iglesia, algo sucede. Y hasta ahí llegó el deseo. Y estamos viéndonos el uno al otro, peleando el uno al otro. Es que, y comenzamos a basar nuestra vida espiritual en lo que los demás hacen. Es que como él me dijo esto, yo no hago. Como me dijeron eso, en la iglesia no me saludaron, no voy a la iglesia. Como mi esposo me dijo, hizo esto, entonces ya no leo la Biblia. Hasta en las cosas más pequeñitas nos sucede esto. Estos ataques, esta oposición grande, amados. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Por qué es que no sucede eso con nuestro trabajo? ¿Por qué no hay oposición cuando me levanto y voy a ir a trabajar? Todo fluye, todo sale bien. ¿Se dan cuenta? Pero para las cosas de Dios encontramos una gran oposición. Todo lo demás parece fácil y va bien. El desayuno listo, a la hora, bien calientito, bien rico, todo viene el bus a tiempo. ¿Por qué no hay oposición ahí? ¿Por qué solamente en las cosas de Dios puede y debe pasar esto? Pero gracias a Dios que tenemos un Padre que Él nos enseña qué es lo que pasa, cómo corregirlo y cómo avanzar. Para no terminar, hermanos, siendo bejuchos espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Día tras día, mes tras mes, año tras año, sin hacer nada en lo espiritual. En nuestra vida espiritual, peor en la vida espiritual de las personas. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, ahí nos enseña el Señor, nuestro Padre, nos enseña en su palabra lo que sucede. ¿Por qué este enfrentamiento? ¿Por qué de las peleas? Justo antes cuando voy a la iglesia, justo cuando yo quiero hacer algo para Dios, cuando ya quiero comprometerme, ahora sí, Señor, voy a hacer esto, y viene algo. Y yo he escuchado eso siempre, hermanos. No sé, dice el pastor, pero cuando quiero hacer algo, algo hasta ahí. Y yo recuerdo, lastimosamente, siempre que nosotros querramos levantarnos en el nombre del Señor. 3:12 de 2 de Timoteo dice, y también los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Van a ser alentados, aplaudidos, todo va a salir bien. ¿Qué es lo que me dice ahí? Padecerán persecución. Hermanos, literal y espiritual. Literalmente persecución. Y literalmente es cuando uno va y quiere las cosas de Dios y encuentra a alguien, sobre todo dentro del hogar, que le está impidiendo. ¿Para qué? Para quitar nuestros ojos de Dios y ponerlo en contra de la persona. Termina viéndole a la persona, es que ella no me deja, es que él no me deja, es que mi esposo, es que mi esposa, es que los niños, es que las cosas. Comenzamos a ver eso como oposición. Justo cuando queremos hacer las cosas de Dios. Y aquí nos está diciendo el versículo, y también los que quieren vivir piadosamente. ¿Cómo? Piadosamente, no por sus propias fuerzas, en Cristo Jesús. Ellas, aquí dice, van a padecer persecución literal y espiritual, también en la parte espiritual. A veces uno quiere y justo le sale mal, le mandan el trabajo, no tiene para esto, pasa alguna situación y tiene que dejar las cosas de Dios para ir en busca de las cosas otras.
Y después las otras cosas se vuelven más importantes que la iglesia, que las cosas de Dios. El Señor dice: busca primeramente el reino de Dios, y lo que necesites se te dará. Entonces este orden se cambia cuando pasa eso. Cuando hay, hermanos, oposición espiritual en la vida de uno quita los ojos de Dios y los pone en el mundo, en el problema, y va atrás de ello a solucionar, dejando a Dios de lado, y por eso la vida va mal, el hogar va mal, los hijos van mal. Es una posición literal lo que nos dice 2 Timoteo 3:12. Porque también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, recibirán persecución. Pero por otro lado, esto es un buen síntoma en nuestras vidas. Si usted está recibiendo en este momento un ataque del enemigo, de cansancio, quiere dormirse, párese, eche fuera y siga, ¿ok? Que no es normal eso. ¿Amén? Entonces, les decía, mis amados hermanos, que este es un ataque espiritual literal también. Y debemos entender eso, porque el propósito de esto es que el enemigo, que es el causante de esto, ya vamos a ver, quiere hacernos pelear el uno al otro y le ignoramos a él. ¿Ha visto eso? Que hay personas, amigos, cuando se llevan compañeros, que causan los problemas y luego se esconden y les dejan peleando a los dos. Y el causante se va por allá, ¿no? Y viendo de lejos riéndose. Y los otros dos peleándose ahí. Así es el enemigo con nosotros. Pero este es un buen síntoma, les decía. Es un buen síntoma. ¿Sabe por qué? Porque si usted no fuera un hijo de Dios, no fuera una hija de Dios, no sentiría nada. No tendría ningún ataque. El diablo no le pondría sus ojos. Si su vida está tan tranquila, yo cuando quiero al Señor le oro, y Él es bonito, mi amor, le dicen todo a mi papito, hasta esa palabra fea que es. A mí no me gusta esa palabra, papito. Papito Dios. Él es Padre, nuestro Padre celestial. Así que, amados hermanos, este es un buen síntoma, porque si no tuviese usted esa persecución, no tuviera ese ataque, esa oposición fuerte, cuando usted quiere ser fiel a Dios, entonces eso denotaría que usted no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios. Si usted no está teniendo esa oposición y todo parece que sale bien, póngase pilas. Tiene que recibir al Señor y a ser hijo de Dios y a ser hija de Dios, porque de lo contrario no, es una creación de Dios. Pero como usted tiene esa persecución, usted tiene esos problemas que se le opone a hacer las cosas de Dios, ese es un buen síntoma. Usted es un hijo de Dios. Buena noticia. Usted es una hija de Dios. Buena noticia. Amén. Amén. Viene la oposición, amados hermanos, porque aquí dice: a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ellos y ellas van a venir o van a tener oposición, hermanos. Van a tener persecución literal y espiritual. Estos deseos que vienen al hombre y a la mujer, de querer hacer las cosas de Dios, estos deseos del hombre y la mujer que quiere tener una vida buena con Dios, quiere, hermanos, y anhela leer la Biblia, se refiere a Dios en la iglesia, anhela hacer las cosas de Dios, anhela hacer lo que Dios manda en su palabra. Estos son unos buenos deseos que no vienen del ser humano, no vienen de estudios, no vienen de papá ni mamá, ni contagian. Estos deseos, dice la Biblia, que vienen de Dios. Él los pone en el corazón. Vienen de Él, amados hermanos. Son deseos que Él pone en el corazón del hombre, porque Él es el que produce, dice. Él es el que produce el querer y el hacer la buena voluntad de Dios. Si usted tiene estos deseos de querer, yo sí quiero ser mejor con Dios, yo quisiera servirle, yo quisiera estudiar y prepararme para ser un pastor, un misionero, un maestro, yo quisiera hacer las cosas de Dios, yo quisiera hacer algo para el Señor, hermanos, esos deseos no vienen de Dios, son puestos por el Espíritu Santo. Es otro síntoma que denota que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Si no hay esos deseos, ahí sí hay que asustarse. Entonces, ¿qué soy?
tengo el deseo de ser rico, de tener 3 trabajos, yo tengo el deseo de tener 3, 4 casas, unos carrazos. Yo quiero esos deseos del ser humano. ¿Sabía eso? Esos sí son deseos. Eso la Biblia dice que es para satisfacer nuestros propios. Pero los deseos de Dios es crecer bien con Él. Estar bien, anhelar conocerle más. Porque nuestra vida no va a terminar aquí en esta tierra cuando usted tenga 90, 100 años. Continúa. Ahí solamente es el bien de su cuerpo en esta tierra y su vida va a continuar eternamente. Por eso los deseos que Dios pone en nuestros corazones, los deseos que son para Él, para ser mejor, vienen de Él. ¿Es buena la noticia también? Y todos los que quieren vivir de esta forma para Cristo Jesús van a recibir persecución, hermanos, sobre todo espiritual. Siempre va a haber, y no esta mañana quizás usted esté pensando, yo quisiera que eso se vaya para siempre de mí, que se vaya eso, esa oposición de mi vida, que se vaya esa fuerza que no me deja. Le cuento una cosa, no se va a ir, va a seguir teniendo esa oposición. Siempre habrá oposición, porque esa oposición viene de parte de nuestro enemigo para que no hagamos la voluntad de nuestro Padre. Amén. Mire, cuando alguien quiere hacer bien las cosas, quiere ser un hombre, una mujer de verdad, quiere obedecer a Dios, quiere crecer en la palabra, quiere estar en la iglesia sirviéndole al Señor, fuera de la iglesia, donde sea. Siempre cuando una persona busca eso, le aseguro que el diablo no se pone al lado suyo a hacerle barro y a decirle, vamos, tú puedes, vamos, todo lo puedes en Cristo. Le aseguro que el diablo no hace eso. El primero que se va a levantar en oposición es él. Y va a usar todo lo que pueda para impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Para que nosotros cumplamos esos deseos que están en nuestro corazón, puestos por Dios. Él es nuestro enemigo. Y Él va a usar todo lo que pueda para impedir. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice así la Biblia. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué hace Dios? ¿Quién? Dios. Vamos a ver lo que hace Dios. Porque Dios, nadie más, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce eso en nuestro corazón? Dios. ¿El querer hacer las buenas cosas? Dios. No somos nosotros. Es que yo sí quisiera, yo sí quiero. No, usted no quiere nada, ni yo no quiero nada. Lo que nosotros queremos es la carne, queremos el mundo, la vida fácil. Queremos satisfacer nuestro cuerpo, el licor, las drogas, el sexo, eso queremos. Ese es el deseo nuestro. Y dice la Biblia eso que está en nuestro corazón. Pero el deseo que Dios pone en nuestro corazón es el hacer su buena voluntad. Viene de Él. Pero va a haber un enfrentamiento. Satanás no va a ser el que le va a ayudar, el que le va a animar a hacer. Él se va a levantar a oponerse para que usted no cumpla lo que Dios quiere. Y va a usar, como dije, todo lo que Él esté a su alcance. Y va a hacernos creer que la oposición, que nuestros enemigos, no es Él, son las personas. ¿Sabe qué quiere decir diablo? ¿Alguien que sabe qué quiere decir diablo? La palabra diablo de la Biblia quiere decir engañador. Y él va a engañar, va a salir. Apocalipsis dice que él está en este mundo engañando a toda humanidad. Él es el que engaña a toda la humanidad. El engaño principal de él es hacernos creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es un engaño, hermanos. ¿Cómo es posible que una persona que es hombre quiera ser mujer? No, es que yo soy mujer y me encerré en este cuerpo de hombre. Es un engaño. A todo lo malo le va a llamar bueno y a lo bueno malo. Es un engaño. Y Él quiere hacernos creer que Él no es nuestro enemigo.
esposa, los hijos, los hermanos, la gente en la calle. Y nos hace pelear entre nosotros y Él está de lejos viendo y riéndose. Cuando Él es el que produce, el que le hace pelear a usted con su esposo, es Satanás. Entonces voy a llamar a Satanás a Él. No le llames a Satanás, Él es el que está produciendo. Él es el que está incitando. Eso dice la Biblia. Es lo que estamos viendo esta mañana. Porque cuando querramos nosotros y anhelemos ser buenos hombres, buenas mujeres de Dios, hacer lo bueno en este mundo, Satanás es el enemigo que se va a oponer, se va a levantar fuertemente en contra de que nosotros hagamos la voluntad que Dios nos está mandando a hacer. Así que nuestros enemigos no son las personas, no son las circunstancias. Es que si solo tuviese un trabajo, yo sería bien a Dios. Mentira del diablo, engaño de él. No son las circunstancias. A veces les culpamos de decir, es que esto, es que en la vida, cuando hablamos de estos engaños, hermanos, hay algunas cosas que debemos analizar. A veces uno dice, esos de allá son los culpables. No las personas. O a veces hasta con las cosas se pegan. ¿Se han visto? ¿Te has escuchado? Es que esa casa, es que esa cosa, hasta con las cosas que son inanimadas. No son las circunstancias, hermanos, no son las personas nuestros enemigos, es Satanás. No son las cosas nuestros enemigos, es Satanás, es el diablo, como dice el Señor Jesucristo. Es el nombre de nuestro enemigo, diablo. Y con él, sus huestes espirituales de maldad. No, yo no creo en eso. Vea, crea o no crea, existe. Y usted cuando ya muera, y si muere sin Cristo, ahí les va a ver. Y va a decir, sí creo. Crea o no crea, existe. Y así dice la Biblia. Vea, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, estamos hablando, palabra de Dios es esta. No es que se inventó, no es la religión, y que yo soy muy inteligente y estoy hablando, no, hermano, solo estoy leyendo lo que dice la Biblia y explicando. Y aquí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 dice, sed sobrios. Lo contrario de sobrio, ¿qué es? Cuando están en estado etílico, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿cuál adversario? ¿Qué es adversario? Enemigo, contrario. Él dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él es el que anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Y en el versículo 9, ¿qué nos aconseja la palabra? Al cual resistir firmes en la fe. ¿Se da cuenta de lo que dice Dios en la Biblia? Que nuestro enemigo es el diablo, no es la persona, no es el que duerme junto a ti. No es que es los hijos y las hijas, no es que es el tiempo, la lluvia, no son las cosas y las circunstancias, es el diablo. El miércoles de la semana anterior, yo les he encontrado 2 o 3 personas, no estuve yo dormido, estaba despierto y tuve un ataque del enemigo, hermanos. Fue fuerte, hermanos. Pero por la gracia de Dios, a los que conocemos un poco la Biblia, sabemos qué hacer. Y tuvo que irse, hermano, y dejarme tranquilo. El día jueves, algún día que llovió, yo dije, voy a quedarme en la casa, llueve, y no voy a hacer lo que tengo que hacer de Dios. Rapidito el enemigo, esos pensamientos, ¿no? Pero nada, hermanos, hay que vencer. Con lluvia o sin lluvia, vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. No son las cosas, las circunstancias o las personas nuestros enemigos. Es el diablo que quiere impedirnos que usted haga la voluntad de Dios. Él no quiere. Y no cuente con él para nada, ni espere que le anime. Él se va a levantar como un fuerte opositor contra todo lo que Dios le mande a usted y a mí. Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro enemigo, como un león rugiente. ¿Alguien ha visto y conoce un león rugiente? ¿Ha visto en la televisión cómo cazan ellos?
Así está el diablo, dice la Biblia. Así está él buscando. Y no es que está tranquilo. Él no duerme. Él no está ahí descansando. Él está buscando a quien devorar. Por eso dice, ustedes sean, velad, dice, sean sobrios. Hey, sobrios, dice. Hey, sobrios, velen, estén atentos, quiere decir. Sean pilas. Para eso sean pilas, no para otras cosas. Sean pilas para esto y no para el pecado. Para el pecado sí son pilas. Para mentir son los números 1. Para mentir se ve, yo soy el nadie de hermanos. Para eso sí piensan que son pilas, pero para estas cosas. Dice, hey, sean pilas, velad, estén atentos. Vuestro enemigo les está buscando. Pero ahí no dice, al cual resistir firmes. No salga corriendo. Ay, el diablo sale corriendo, llorando. Es que me dijo esto, es que esto me están diciendo. Las circunstancias, la lluvia. Por eso no fui a la iglesia. Por eso no veo la Biblia. Porque me quedaron viendo mal en la iglesia. Un hermanito. Hermanos, se ponen a llorar. Aquí no dice llora, ni huye. Aquí dice, resístele firme. ¿Cómo resistimos firme? Ahí mismo dice el versículo 9, en la fe. Es algo que no se ve. Si se viera, sería fácil. Si pudiésemos verle al diablo, muchos saldrían corriendo, pero para nosotros sería fácil vencerle, ¿no? Aunque espante lo que sea, como dice Isaías, ya sabemos qué hacer. Sería fácil, muy fácil sería, buenos hermanos. Pero es en la fe. Aquí dice, resistirle firmes en la fe. La fe quiere decir creyendo que el Señor es más poderoso que Él. Por esta razón el Señor Jesús, hermanos, lo expone. Aunque no le vemos físicamente, pero en la Biblia el Señor Jesús le expone. La palabra exponer quiere decir dejarle ver, exhibirle. Ahí en la Biblia podemos verle a Él y saber quién es Él para atacarle. Y para no estar peleando con la humanidad, con la familia, entre personas, ni peleándonos con las cosas, ni con las circunstancias, ni culpando a ellos. Por ello yo soy pobrecito de mí. Nada de esas cosas, hermanos. Jesús expone a Satanás en la Biblia. Por eso lea la Biblia, ahí lo encuentra. Y usted va a saber qué hacer. Y va a saber que el problema que tiene su hijo, su hija, su esposo, no es de así nomás, es causado por el enemigo. Y usted podrá enfrentarle firmemente. Y él tiene que irse. Y las circunstancias cambiarán. Es lo que nos dice la Biblia. Pero debe creer. En la fe dice. Porque Dios lo expone. El Señor Jesús lo expone. Colosenses capítulo 2. La palabra exponer, como les dije, quiere decir dejar ver, exhibir. Y eso es lo que hizo Jesús con él. En el capítulo número 2, versículo 12 de Colosenses, la Biblia dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo? Los exhibió públicamente. Cristo ya triunfó sobre los que nos atacan, las huestes espirituales de maldad. Cristo ya triunfó sobre Satanás, sobre el diablo. Ya triunfó. Y tenemos que verlo en la palabra. Los exhibió públicamente, para que no sea para nosotros un misterio, algo que no sabemos, para que no nos excusemos de nuestras faltas, para que no sea un secreto y para que sepamos cómo actuar en esos momentos y no salir corriendo. Yo quería ir a la iglesia el domingo tempranito, pero viene a decirme esto, pero es que ellas no hacen esto, pero es que ellos esto. Yo quería, hermanos, para que no se quede ahí queriendo.
sepa cómo enfrentar y vencer esa situación. Pero es que yo pequé por esto, por este otro. Es que no sabe. Es que si no hubiera venido él, ella, y si no hubiera pasado eso, no hubiera pecado. Mentira, Satanás estuvo ahí. Él es el que les llevó a eso. Y debe saber y conocer, como dice la Biblia, para echar. Aquí en la Biblia le va a ver. Dice la Biblia, como acabamos de ver, que Jesús les exhibió públicamente. Para que veamos. Para que les veamos. Ellos son seres espirituales destruidos por Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Es una batalla, hermanos, lo que libramos. Crea o no, quiera o no, es diariamente los hijos de Dios, las hijas de Dios, la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, libramos una batalla diaria. Algunos ya no se dan ni cuenta porque ya están derrotados en el suelo. Otros quizás están muy heridos en el suelo, ya no pueden moverse, no sirve para nada. Un herido no sirve para mucho, ¿no es cierto? Las tácticas de los orientales, japoneses de ellos, no era necesariamente matar, sino herir, porque el herido ya no puede casi nada hacer. Esta es una batalla diaria. Muchas personas ya están heridas, están en el suelo y sienten que es una batalla. Están vencidos y se han vuelto al mundo y hacen lo mismo que el mundo hace. Hacen lo que la carne les pide y son títeres y esclavos del diablo y del pecado. Y ahí van detrás. Es una batalla, hermanos, diaria que libramos, pero no es una batalla carnal, es una batalla espiritual. A veces confundimos por no saber que la batalla es contra el esposo, la esposa, contra las circunstancias, contra el trabajo, el jefe, el gobierno, y vamos a las calles y confundimos. Esta es una batalla espiritual para los hijos de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. No es una batalla carnal, es espiritual, hermanos. Efesios capítulo 6. En el versículo 10 al 12 del capítulo 6 dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿Se dan cuenta para qué nos fortalecemos? A veces leen, aquí dice que nos fortalezcamos, vamos al gimnasio, ahí me voy a hacer fuerte. No habla de eso. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque esta batalla no es con nuestra fuerza. Eso sería un orgullo, ¿no? Yo le gané al diablo, vean, yo. No es así. Es con la fuerza del Señor, con sus fuerzas es que nosotros vencemos. Amén. Amén. No es orgullosamente yo, es Él. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del engañador. Aquí nos dice, la guerra, la batalla espiritual, y con Él es un ser espiritual. ¿O alguien le ha visto físicamente y le ha tocado guerra? Eres un ser espiritual. La batalla es espiritual. Dios es espiritual. Por eso necesitamos la fe para creer y vencer a este ser espiritual. Pero de acuerdo como nos dice la Biblia, primero nos dice, fortalécete en el Señor. Hay gente que dice, yo no creo en Dios. No me importa eso, no importa, yo no me importa. Y si hay gente que cree en Dios y que tienen títulos y son muy inteligentes, también deben fortalecerse en el Señor. Esta batalla no es con el intelecto, con cuánto usted tenga o sepa. Esta batalla es espiritual. ¿Y cuánto se fortalece en el Señor? 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es contra personas. ¿Quién tiene sangre y carne? Las personas. Nuestra lucha diaria no es contra carne y sangre, nos dice aquí, sino ¿contra quién dice? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si ustedes leen lo demás, ahí está una armadura que debemos tomar para enfrentar esto. Amén. Es una batalla carnal, es espiritual, amados hermanos. Y por ende, también las armas que necesitamos usar contra nuestro enemigo, el diablo, el engañador, también son espirituales.
No es que se vaya a comprar una pistola 45 por ahí, agarre un buen machete. No son físicas las armas. Las armas también son espirituales, porque esta es una batalla espiritual. Siendo que a muchos no les gusta, otros dicen yo no creo. Crea o no crea, esto existe. Pero a los que creemos y somos hijos de Dios, hijas de Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nos corresponde saber que esta batalla es espiritual y las armas son espirituales, porque nuestro enemigo es espiritual. Y necesitamos, como leímos, de la fe. De la fe. Amén. Mire, ¿cuánto gana Satanás cuando nos hace ver y nos engaña que mi enemigo es la persona que tengo la carne en los años, como leímos, cuando es el esposo, la esposa, los hijos de la persona? ¿Cuánto gana Satanás? ¿No se han puesto a pensar por qué el Señor nos manda amar a los enemigos también? Orar por ellos, ayudarles a ellos. Porque la batalla no es contra ellos, es contra huestes espirituales que acabamos de leer, que habitan en el espacio celeste, en la región de nuestras cabezas. Y esta batalla es diaria, hermanos, y por lo tanto debemos usar las armas espirituales. Las armas que tenemos para usar en esta batalla no son físicas, no son carnales, son espirituales. No son los gritos, no son ponerle bravo, brava, no son tantas cosas. Eso no son las armas. ¿Sabe que si fuera una arma espiritual de braveza contra el enemigo, yo creo que ahí sí nadie estaría viendo si estuviéramos contra él? Si fueran físicas las armas contra Satanás, yo hubiera comprado unas cuantas. Si el gritarle a la esposa, al esposo, a los hijos de las personas sería arma espiritual, yo hubiera elegido entrenar mi garganta para gritar más fuerte que todos. Las armas espirituales son diferentes, mis hermanos. Segunda de Corintios 10. Un poquito más atrás, en Segunda de Corintios, capítulo 10. El versículo número 3. Vamos a leer el 6. Segunda de Corintios 10, 13. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos así físicamente viendo, no militamos. Nuestra batalla no es carnal, está diciendo. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Armas espirituales que Dios nos ha provisto. Yo no creo en eso. Por eso está como está. Dios quiere que nosotros salgamos triunfadores cada día con las armas espirituales que Él nos ha provisto. Zacarías, ¿saben dónde está él? No el niño Zacarías, sino Zacarías de la Biblia. Vaya a Mateo, retroceda un libro, encuentra a Malaquías, retroceda otro, y ese se llama capítulo 4. Y el versículo número 6. ¿Qué nos dice? Entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra de Jehová a Zorobabel. Esta es la historia, pero cojamos lo que necesitamos de aquí. Que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de una batalla que se estaba librando en ese tiempo. Pero Dios les estaba mandando no a pelear con ejército, como nos está enseñando aquí. No es con fuerza, no es el que grita más, no es torciéndole los ojos, no es pegándole. Aquí dice: no es con ejército ni con fuerza, sino como nuestra batalla, nuestra arma espiritual es con el Espíritu Santo de Dios. Es con su Santo Espíritu, amados hermanos. La real guerra es contra Satanás. No es contra las personas, las cosas o las circunstancias.
No es contra el gobierno, no es que lo tengo, es contra Satanás. Cuando Dios le manda a hacer algo, y eso es lo que Dios quiere para usted, cuando Dios le manda a hacer algo y esa es la voluntad de Él, así no tenga un centavo, y si usted le cree a Él, aunque le venga a atacar el enemigo y usa las armas espirituales, usted va a cumplir la voluntad. Y no en cosas chiquitas. Yo he escuchado estos testimonios inmensos en personas que han hecho y han levantado iglesias grandes. Hace 20 años, Pastor David Wilkerson de Estados Unidos, un hombre, él mismo dice, él era del campo, y era pastor en una iglesia allá, de una iglesia chiquitita. Hace 20 años, les llevó a Nueva York. Y en Nueva York, caminando en las calles, el Señor dijo: yo quiero una iglesia que levantes aquí, en el centro de Nueva York, en Manhattan. A unas personas, pero era Satanás por las personas, hablando. ¿Cómo vas a tener aquí en el centro de Nueva York? Aquí, mira, no hay ni terrenos y todos los edificios son carísimos. ¿Y quién va a venir a tus reuniones? Si aquí en el centro del mundo, mira sus alrededores, la gente se divierte. Y dice David Wilkerson que fue y se encerró y se arrodilló y dijo: Padre, escuchaste lo que dijeron. Pero si tú me estás mandando, y él dice: yo no tenía dinero, yo dormía en mi cama, no en los hoteles. Pero si tú dices, yo te creo. Hermanos de esa iglesia, por estos 20 años, han salido miles y miles de personas convertidas para el Señor. Y hasta ahora está en la iglesia, en medio de todas esas situaciones. Cuando es la voluntad de Dios, hermanos, y hay alguien que le cree, y hay alguien que vence con armas espirituales a nuestro enemigo, podemos ver las cosas hechas realidad. Porque no es con fuerza, no es con el ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios no necesita dinero? Él es dueño de la plata y el oro que hay en el mundo. Él necesita un corazón que le crea a Él y que venza espiritualmente los ataques del enemigo. Yo, si estuviera sentado ahí, estuviera aplaudiendo y gritando: amén. ¿Quiénes se interesan, no? Amén. Es la palabra de Dios lo que nos está diciendo, mis amados hermanos. Porque la real guerra es contra este ser espiritual, contra el diablo. Santiago 4:7. Después de Hebreos está Santiago, en el capítulo 4, versículo 7. Esto se aplica a nuestra vida personal, a la iglesia y a todos, hermanos. 4:7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid. Otra vez dice resistir. ¿Se dan cuenta? No dice correr, ay, qué miedo, sal corriendo. Dice resiste. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y él huirá de vosotros. Es lo que pasó el miércoles en mi casa. Sí, da miedo, porque yo no veo el mundo espiritual ni de mí, pero sabía que estaba ahí. Era un ataque horrible, hermanos. Horrible, hermanos. Pero hermanos, hay que resistir. ¿Y cómo lo resistimos? Con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, hablando lo que dice la Biblia. Y Él oirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Pero hay algo importante. Ahora enseñan que usted le hable al diablo, que le mande, que le ate, que le patee, que todo eso. Bueno, puede hacer todo eso, pero cumpla lo primerito que dice. Decía el primer versículo, la primera palabra: someteos pues a Dios. Si usted no está sometido a Dios, Él le patea a usted. Él le hace correr a usted. Que claro que es esto, someteos. Hay gente que no se somete a Dios y vive como quiere. Hay gente que no se somete a las leyes de este país. Se pasan los robos, pasan todas las cosas y no cumple ninguna ley. ¿Están conmigo? Hay gente que no se somete a Dios y quieren echarle fuera a Satanás. Ellos salen primero fobiados, salen mal. Aquí nos dice: someteos pues a Dios. Ese es clave para nuestra vida. Y entonces resistimos al diablo y él huye. Si usted no está llevando una vida sometida a Dios,
a lo que Él manda, obedeciéndole a Él. No tiene derecho de pedirle nada, peor de patearle al diablo. Si usted no se somete como esposa a su esposo, no tiene derecho, hermano. Perdón. Si no se somete como Dios manda, ¿qué está esperando de su esposo o de su esposa? Pero si usted se somete, hermano, tiene todo el derecho en el Señor de reclamar, de echarle fuera a todos los demonios que se le vengan encima. Amén. Someteos pues a Dios, dice. El propósito del diablo, hermano, hay un propósito en todo esto. Hay un propósito en todo esto. ¿Por qué es que Satanás no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios? Porque es que cuando queremos levantarnos y ahora sin hacer, siempre se opone, día tras día, no descansa. Hay un propósito que Él busca, hermanos, según lo que nos dice la palabra de Dios. Y el propósito del diablo es llevar a la iglesia, a su cuerpo, al hijo de Dios, a la hija de Dios, a un estado de pasividad. Tenemos ahí pasivos. ¿Saben que la persona pasiva? ¿Quién es? Bueno, vamos a ver, ¿qué quiere decir pasividad? Y si al nombrar algunos de estos conceptos de pasividad, más que conceptos, son cosas que hablan de la pasividad. Al hablar de ellos, si usted se identifica, acepte su corazón que quizás el enemigo ya le tiene ahí. Pasividad. ¿Qué es la pasividad? Ese es el propósito principal de Satanás para la gente que quiere levantarse en Dios. Pasividad quiere decir indiferencia. Recuerden que estamos hablando de una vida espiritual, porque eso es espiritual. Satanás quiere tener la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos y las hijas de Dios indiferentes. Pasividad quiere decir inmovilidad, que no se mueve. Inercia. ¿Saben lo que es inercia? Quiere decir neutralidad, inactividad, quiere decir apatía. ¿Sabe qué es apatía? ¿A qué los acabará este gritón? ¿Para qué? ¿Qué va a estar orando? ¿Qué hacen ahí? Fanáticos. Apatía. No le interesa nada. Pasividad quiere decir frialdad, fríos, no se mueven. Lo que les decía hace un momento, yo estuviera gritando amén. Así es. Vamos a predicar. Aquí hay personas para llevarles a Cristo. ¿Qué voy a tomar? El marido que es consagrado, más dinero. Frialdad, conformidad. Bueno, ya nos ha dado el Señor, estoy bien, tengo un trabajo, mi mamá. Conformidad. Falta de interés, quiere decir pasividad. Despreocupación, inacción, holgazanería. Ociosidad, ocio, pereza. Eso es. Recuerden que estamos hablando de la vida espiritual, ataque espiritual con armas espirituales. Y Satanás quiere llevarnos a la pasividad. Esa es un arma poderosa de él. Y la persona, la iglesia que ha llegado a este punto, hermanos, ya es un inerte, como dice aquí. Y Satanás está feliz y contento. Ahí sí, a la persona que dice, vamos a la iglesia. Como no hace nada, como no pasa nada, no se preocupa Satanás de las personas así, de las iglesias así. Contento, feliz, él ganó. Y la Biblia habla mucho de esto. Y por eso es que ahora se han levantado organizaciones en que les enseñan a los pasivos, que les enseñan a los apáticos, a los perezosos, a los ociosos, les enseñan a hacer aunque con eso te entiendes, les enseñan solamente a declarar con tu boca que vas a tener, y se pasan sentados declarando y esperando. Pasivos. Fácil eso, ¿no es cierto? La Biblia habla de eso. Hermanos, como iglesia, ¿de cuántos creen que el Señor a nosotros nos ha dicho, yo ya quiero que vayan, aquí hay personas que son de mi pueblo, que vayan, que ellos van a venir a mis pies, vayan ustedes a llevarles el Evangelio? Ahí estuvimos un ratito en Praderas, estuvimos un poquito de días en Praderas. No, pero qué lejos, no, y este lugar es duro, no, es que aquí hay idolatría, todo.
Hermanos, ninguno de los que hay lugar duro es más duro que Dios. Es poderoso y puede quebrantar. Él vino a dar vida, aún a lo muerto. Pero el diablo nos engaña. No, cristianos, ya basta con ir a la iglesia. Con venir a la iglesia un ratito pensamos que ya se van a salvar todos. No, hermanos, ¿y nosotros? ¿Cree que esa es la voluntad de Dios? Eso es jugar a una iglesia. Eso es jugar al cristianismo. Jugar a nuestra vida como cristiano. Yo soy cristiano. ¿Y? Satanás ha llevado a esa pasividad, hermanos. Por eso es que ahora ya no hay ni emoción de venir a la Biblia a cantar. No hay nada de eso ni ahora. Ya no queremos solo lo del mundo. Eso nos emocionaba. El celular nos emocionaba. Por ahí suena, Dios puede esperar. Por ahí debe contestar. Hermanos, cómo Satanás ha cambiado, cómo ha engañado y cómo nos ha metido en su alma, pero él está haciendo esta manera de seguir. Él nos está mostrando lo que Él hace, hermanos. No debemos dejarnos. Seríamos tontos, perdón, si nos dejamos sabiendo lo que Dios nos está enseñando, que Él nos maneje y maneje nuestra vida. Él quiere pasividad de nosotros para que no hagamos la voluntad de Dios. Proverbios 19 habla un poquito vamos a leer de Proverbios, para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta. Proverbios 19, 24. Aquí nos dice la Biblia: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Mire, Dios dice: ya les he dado todo lo que pertenece a la piedad y a la vida les he dado, por tanto vaya. Toda autoridad, dijo Jesús cuando se fue al cielo, toda autoridad les da del cielo, de arriba y de abajo, por lo tanto vayan. ¿Qué más queremos? Es que yo quiero un carro, Señor, una casa, seguro para mi vida, buena comida, un avión y voy. Capaz que ni aún así se va. Todo nos ha sido dado. Y mira aquí dice: el perezoso tiene el plato de comida y aún así no puede llevarse a su boca. Quiere que alguien venga y le ponga la boquita. Hermanos, espiritualmente hablando, para el Señor, como iglesia, como hijos de Dios, queremos ser buenos, queremos ser unos hombres y mujeres de Dios. Queremos orar, queremos venir a la iglesia a cumplir con la voluntad de Dios y no queremos mover un dedo. No, ya está bien que oremos los miércoles para que se llene la iglesia. ¿Y quién nos va a traer? Tenemos el plato, hermanos. Yo quiero que mi hijo, mi hija sea un hombre de Dios, que sea esto, y no le permite, le hace la guerra. Proverbios mismo 21, 25. El deseo del perezoso le mata. Siempre yo quiero. Y eso le mata, porque no mata. Porque sus manos no quieren trabajar. Mire, el Señor, como leímos nosotros en Filipenses, es el que quiere y el que produce, el que pone las cosas lindas en nuestro corazón. ¿Cuántas veces no le ha puesto usted: yo quiero alabar al Señor, ser parte de la alabanza, tocar un instrumento, yo quiero ir a predicar acá, allá, yo quiero tener una célula? ¿Y qué pasó? Solamente eso. No quiere poner su mano a lavar, aquí dice: no quiere trabajar. El deseo del perezoso le mata, pero sus manos no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Ay, que otros lo hagan. Dios le llamó a usted. Amén. Pero el enemigo del engaño de él es el arma de él es llevarnos a la pasividad. 22:13 aquí mismo de Proverbios. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Uy, ahí tengo amigos, ¿cómo me pensarán de mí? Que soy un fanático, ¿qué pensarán? Ahí está. Ahí está el león. Mejor ni salgo. Eso dice el perezoso. Y no como un David, dice: yo enfrenté leones y destruí. Gloria a Dios. Una historia que contar. ¿Cuál historia?
había un león, salí y le vencí. Linda historia. Se la digo, me quedé en casa porque el león estaba fuera. 26:13 de Proverbios. Dice el perezoso nuevamente: el león está en el camino, el león está en las calles. No, yo para qué voy a ir, ahí están los vecinos, ahí me van a ver. Yo ir a predicar, yo llevar una Biblia conmigo. En el 15 de este mismo dice: mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca. En otras cosas lo hace con tanta mala gana que ya se acaba. La oración otra vez, otro día de reunión en la iglesia, tener que leer orar un poquito más, o sea, se cansa. Y ahí está la victoria, la guerra espiritual, hermanos, contra el diablo que debemos librar como iglesia y como hijos de Dios, es en cuanto a algo importante. El tema de esta guerra es en cuanto a hacer la voluntad de Dios. ¿La hacemos o no la hacemos? Lo que Dios quiere. Lastimosamente, casi siempre terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Por eso la vida nos va mal. Por eso, aunque vengamos a la iglesia, leamos la Biblia, por hacer lo que queremos y como nosotros queremos, nos va mal. Esa es la guerra. Es en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde el diablo quiere tenernos pasivos como iglesia y como hijos de Dios. Porque la voluntad de Dios, esta mañana debemos saber, la voluntad de Dios es acción, hermanos. La voluntad de Dios tiene que ver con lo que debemos hacer como hijos de Dios. Por eso el diablo quiere ponernos pasivos. Esto quiere decir que no nos accionemos, que sigamos ahí. No somos amenaza para el diablo, hermanos. Nada de amenaza. Esto no responde a la palabra, a lo que dijimos al principio. Siempre que quiero hacer las cosas de Dios, algo pasa. Es acción la voluntad de Dios, hermanos. Es accionarnos. ¿Están conmigo todavía? Hermanos, debemos hacer nuestra parte como hijos de Dios y como iglesia. Debemos hacer lo que nos corresponde. Por eso, como les decía, hoy se enseña y nos enseña solamente a hablar, que se haga todo. Y toman de la Biblia. Muchos toman de la Biblia mismo. No ven, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Creen que fue facilito. Y por eso nos mandan solo a hablar y no hacen nada. Dios, por ser Dios, habló él. Amén. Nosotros nos mandó a accionar, hermanos. Hay que ir a poseer lo que Dios ya nos ha dado. ¿Se recuerdan de Israel? Cuando estaba oprimido en Egipto, eran esclavos de los egipcios. Ahí ellos trabajaban, sufrían. Niño que nacía, a sufrir se ha dicho, esclavo. Ahí Dios le manda a Moisés y les dice: diles a ellos que yo les tengo una tierra nueva, donde fluye leche y miel. Van a ser libres de la esclavitud, van a tener todo. Ahí van a ser felices. Amén. ¿Se han leído? Y ellos dicen: ah, sí, entonces se sentaron a esperar que Dios traiga la tierra, les ponga enfrente, ni aún caminar, sino que quizás a marcaditos les ponga. Por eso dicen: él es el príncipe, la niña de Dios. No, Dios quiere que nos levantemos como ellos, nos accionemos, y ellos fueron en busca de esa tierra. Algo hicieron, ya Dios les prometió, ya Dios les dio, y ellos tuvieron que cruzar el desierto, hermanos. ¿Saben cuántos entraron? 2. ¿Saben cuántos fueron? 3 millones. ¿Saben cuántos entraron? 2. Y las familias de los 2, Caleb y Josué. Porque en el camino un montón se quedaron. Se quedaron. Tuvieron las pruebas y se quedaron. Es un gran ejemplo que debemos ver, hermanos, que Dios ya nos da las cosas. Ya tenemos, la Biblia dice que tenemos las promesas de Dios. Nos han sido dadas las promesas de Dios. Creo que está en 2 de Pedro, capítulo 1.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. No es, no. No, sí, 3 y 4. Aquí dice: aquí está, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué pertenece a la vida? Para vivir, ¿usted qué necesita? Comida, ropa, casa, transporte. ¿Eso pertenece a la vida o no? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Lo espiritual. ¿Qué ha pasado? Nos dará el Señor en un futuro. Nos han sido dadas. Ya nos ha dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, miren, ya cuánto nos dará, pues ya nos dio. Nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios ya nos ha dado todo. Amén. Otro tipo de emoción, pero nosotros tenemos que ir a poseer, hermanos. ¿O cree que le va a llegar a usted ahí sentadito, sentadita? Satanás quiere que usted, dos cosas: no sepa que ya tiene todo, quiere tenerle pasivo, pasiva, y otra cosa, aunque sepa, no quiere que haga nada. Yo declaro que tengo todo eso, pero hay algo que hacer, hermano. Sí hay que declarar, pero en el camino, sí hay que hablar la palabra, pero en el camino, amados hermanos, ya nos ha sido dado todo, nos dice la palabra de Dios. ¿Se recuerdan de Daniel? En el capítulo 10 del versículo 13 del libro de Daniel. Esto es tremendo, hermanos, lo que dice aquí. ¿Sabe lo que nos enseña ahí? Leamos un poquito. Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Se está hablando de Satanás. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sabe quién está hablando aquí? Gabriel el ángel. Gabriel había sido encomendado para ir a ayudar a Daniel. Gabriel había sido encomendado por Dios para que cumpla la voluntad de Dios en cuanto a algo para Daniel. Y este ángel dice, al venir acá, por 21 días yo sufrí oposición. El príncipe de Persia es el diablo y sus ángeles. Él no quería que vaya Gabriel a hacer la voluntad de Dios en Daniel en cuanto a esa nación. Y se le opuso y se le paró y no le dejaba, dice. Pero vino un príncipe, vino otro ángel llamado Miguel. Y él me ayudó, dice. Amén. Siendo un ángel, hermanos. Dios le mandó a hacer la voluntad de él. Y siendo un ángel se le opuso. ¿Qué pasa con nosotros? En el caso de Gabriel, ¿quién me ayudó? Miguel. En el caso nuestro, ¿quién nos va a ayudar? La Biblia dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. No estamos solos. Tenemos que accionar. Pero es que ¿cómo voy a hacer esto? Yo ser un pastor, yo ser un misionero, yo ser un maestro. ¿Qué? ¿A dónde? Ni de chiste. Pero si esa es la voluntad de Dios, usted tiene que accionarse. Yo ir a conversar de Dios acá a los vecinos, ¿qué me creerán? Tiene que ir, tiene que accionarse. Ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, hermanos. Aquí dice, no es que nos dará, ya nos dio, solamente tenemos que ir y tomarlo, tanto como iglesia como personalmente. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser buenos hombres y mujeres de Dios.
y para vencer diariamente las batallas espirituales. Dios nos ha dado, dice la palabra, de Él mismo, hermanos. Dios nos ha capacitado, hermanos, hemos sido capacitados y armados para que hagamos su voluntad. Todos, no es que Dios solo a algunos, a todos los que estamos aquí. Por esta razón, hermanos, se nos dice en la palabra, en la Biblia, que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y nos contesta y nos da. Sí, conforme a su voluntad. Primera de Juan 5. Capítulo 5, el versículo 14. ¿Cuántos confían en Dios? Miren lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí se para y el diablo le habla al oído y le dice: pero si tú pides y no tienes nada. Pero aquí hay una clara que nos dice: si pedimos conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo quiero. Amén. No para gastar en nuestros deleites y pecados, nos dice la Biblia. Sabemos que tenemos las cosas que le pedimos a Él. Él nos oye y nos da, pero conforme a su voluntad. ¿Cómo es esto si la mayoría de veces que pido y no me da nada, no recibo nada? Entonces está pidiendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Es conforme a su voluntad, su deseo, su emoción. ¿Y sabe por qué no nos da? Ahí en Santiago 4, un poquito antes, versículo 3, ahí nos explica por qué no nos da. En el versículo 3 del capítulo 4 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Para gastar en vuestros deleites. Para eso pedimos, para nuestros deleites. Esa no es la voluntad de Dios. Porque en el 4 después le asocia con el 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Queremos cosas del mundo, cosas de la carne, para satisfacernos nosotros mismos, y ni siquiera a veces cosas buenas, satisfacer nuestra carne mala. Y a Dios nos sacó de esa parte mala del mundo, nos sacó y queremos volver allá como el pueblo de Israel. Por eso 2 entraron, los demás se quedaron, porque la mayoría quería regresar a la esclavitud de Egipto. Y a veces actuamos de esa manera, le pedimos a Dios llorando para nuestros deleites, para las cosas del mundo. Y por eso no, dice la Biblia, que no recibimos, amados hermanos. No lo recibimos por esa situación. Efesios 2. Efesios capítulo 2. En el versículo 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muchos quieren volver a ese estado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muchos quieren volver a los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Quieren volver a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Miren, conforme a esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Ya vimos. Él nos quiere tener en la pasividad. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gloria a Dios. Entre los cuales también todos. ¿Quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí nos dice: esto es lo que pedimos, por eso no nos da el Señor. No es porque es malo, no es porque pido y no recibo, es porque pedimos algo conforme a que no es la voluntad de Dios. Pero
que es conforme a la voluntad, Él nos oye y nos da. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es otra clave que debemos saber. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Efesios, aquí mismo, capítulo 6. El versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Para qué pedimos a veces? Para agradar a los hombres, para que me vean, para yo ser la bonita, el bonito, para tener el mejor vestido, el mejor pantalón de todos, el más caro. Para comer a veces pedimos para eso. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Creen que Dios no nos va a dar algo que pedimos en cuanto a esto? Él nos va a dar, nos va a oír. Señor, no es para agradarme a mí, no es para vestirme. Señor, provéeme para ayudar. Gloria a Dios. Provéeme para que mucha gente te conozca y viva en paz. Que no ponga sus ojos en este mundo que se acaba y se va, sino en ti que eres eterno. ¿Cree que Él no nos va a dar sabiduría? Santiago dice: si alguno no tiene inteligencia y sabiduría, pídale a Dios y Él le va a dar en abundancia, pero pida creyendo, dice la Biblia. Gloria a Dios. Aquí mismo en 5:17 de Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de qué. ¿De cuál? Eso. Amén. Sea la voluntad de Dios. Debemos saber cuál es la voluntad de Dios para pedirle y para que Él nos dé. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Para sus hijos, su esposa, su familia, para la iglesia. O solamente sabe: Señor, dame de comer, dame de vestir. Aunque cuando le pedimos, Dios es bueno y nos da. Pero a veces pedimos el fondo, el propósito de nuestras peticiones es ¿para qué, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar en esas peticiones? ¿Para qué están pidiéndole a Dios cosas? ¿Será malo pedir una casa? No, pero ¿para qué? Si es para vivir y porque usted necesita, el Señor le va a dar. Pero si es para que le vean y tener y que se viva. Amados, despertemos como nos dice el Señor. Aquí nos dice, hermanos, que pidamos conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Debemos saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí en la Biblia está: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mis hijos, para mi familia, para mí? Señor, ¿es tu voluntad este trabajo que te estoy pidiendo? ¿Es tu voluntad en esta ciudad? ¿Es tu voluntad esto y este otro? Debemos pedirle al Señor que se haga su voluntad y Él nos oye y nos va a dar. Pero si, hermanos, no pedimos conforme a su voluntad, o sea, conforme a lo que nosotros queremos, a nuestros deseos, como estamos viendo, como el deseo del mundo, de las cosas, de satisfacer nuestra carne, la Biblia dice que Él no nos va a dar. Lastimosamente, hermanos amados, así nos dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es su obra. Y aquí quiero terminar con estas cosas. Juan 4:34. Algo que nos enseñó el Señor Jesucristo y que Él dijo. Juan 4:34. El Señor Jesús pudo haber pedido un montón de cosas y pudo haber pedido más que todos nosotros. Pero Él nos enseña y nos dice aquí. Juan 4. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué más? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Su obra. La obra de Él. Esa es la voluntad de Dios. Si yo pido algo conforme a su voluntad, Señor, quiero hacer tu obra. Aquí en tu palabra tú me mandas a hacer algo. ¿Cuántos han leído Mateo 28? Ahí está su obra. 28, 19 y 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a su voluntad y su obra? Dice: por tanto, dice Jesús, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la voluntad. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está
está, Señor. Tú dices a las naciones, así que te pido la visa para irme a Italia, a España, a Europa y a todos lados. ¿Pero para qué? Aquí está la diferencia. ¿Para qué quiero ir allá? Es que allá hay buenos trabajos y pagan bien euros. Y aquí, hermano, yo me hago una... Esa es la voluntad. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? La voluntad de Dios es su obra. Y si dijo, Señor, quiero ir a predicar, a evangelizar, a discipular, aún en otras naciones, el Señor le oye y el Señor le da y le manda. Porque esa es su voluntad. ¿Estamos claros ahí, iglesia? Personalmente también. Esa es la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Eso es lo que Él quiere. Ir a ser discípulos. Otra cosita que es la voluntad de Dios, hermanos, que Él quiere y anhela, y sabemos como Él quiere. Hermano, es como cuando yo tenía a mi papá. Yo sabía que mi papá me quería dar algo. Y hoy alguien por ahí me soplaba. Papá, te quiere dar esto. ¿En serio? ¿Sabe que yo no iba con duda cuando me acercaba a Él? Yo no iba a decirle, por favorcito, dame. No. Yo ya sabía que quería darme algo y decía, papi, necesito esto. Sí, ok. Uno no se va. Es así cuando uno, hermanos, va al Señor sabiendo que es la voluntad de Él que quiere darnos. Y la voluntad de Dios para darnos a nosotros, y cuando le pedimos para que nos oiga y nos dé, es nuestra santificación. Amén. Si usted pide algo para que usted se santifique más para Él le va a dar, amados hermanos. Primera Tesalonicenses 4:3. Sí, trajeron su Biblia filita, ¿verdad? Sabe que aquí leemos bastante Biblia. Para que no sea mi palabra, sino la palabra de Dios. No quiero morir comido por gusanos, hermano. Porque eso le dijeron a Herodes, ¿recuerda? Queremos palabra de Dios y no tu palabra. Y por hablar su palabra le comieron los gusanos. Así que yo no quiero morir comido por gusanos. 4:3 de Primera Tesalonicenses dice: pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación, que te apartes de la fornicación. La fornicación tiene que ver una manera, de acuerdo a la Biblia, es idolatría. Eso lo llaman fornicación, quiere decir idolatría. Cuando yo me voy tras otro Dios y le dejo a mi Dios, le traiciono como otros dioses. Pero aquí dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros le pedimos a Dios, yo quiero ser mejor, yo quiero ser más santo, quiero saber más de tu palabra, quiero orar más, quiero estar más en la iglesia, quiero hacer más cosas para ti. Esa es la voluntad de Él. Él nos oye y Él nos va a dar. Por eso es que cada día que nos acercamos a Él, diciendo, Señor, hoy quiero estar contigo más en tu presencia, Él nos va a ayudar, hermanos. Él nos va a dar para que seamos mejores en Él. Muchos quieren ser mejores para el mundo. Yo quiero ser el mejor abogado de este mundo. Yo quiero tener plata para tener lo mejor. Eso no es la voluntad de Dios. Por eso usted pide y no recibe. Pero si usted pide para ser mejor para Dios, Él le oye y le va a dar. Amén. La voluntad de Dios es que se aparte de toda fornicación y pecado, hermanos. Y si usted dice, Señor, con todo su corazón, quiero dejar este pecado que lo llevo por años, quiero dejar este pecado que me está matando y está matando a mi familia, Señor, quiero apartarme de este mal, Él le oye, dice. Y mucho más cuando es con un corazón contrito y humillado. Mucho más cuando usted le ruega, Señor, yo ya quiero dejar este mal en mi vida. Soy muy mentiroso, soy ladrón, soy adúltero, soy cualquier cosa, Señor. Pero vengo a ti porque quiero mejorar, quiero ser santo. El Señor dice que esa es su voluntad y Él le va a ayudar. Amén. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, hermanos. Un último versículo veamos, Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo número 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
La voluntad de Dios es que hagamos el bien, sin mirar a quién. Dice la Biblia en Efesios, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo tú serás recompensado. No te canses. Pero es que ya otra vez lo mismo. Ya le perdono, ya hago esto. Hágalo, sígalo haciendo. En su tiempo usted va a cosechar. Esa es la voluntad de Dios. Señor, ayúdame, dame esto para hacer el bien. Amén, hermana. Amén. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos entendieron? Hermanos, hay más cosas en la Biblia que es la voluntad de Dios. Pero eso nos corresponde a nosotros. Ir a casa de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pónganse de pie, por favor. Eso, despedícese bien para estar bien relajaditos en la oración final. Yo he dado la palabra de Dios, hermano.